Bueno, pues vamos a continuar entonces hablando de la ayahuasca y tenemos a Claudio Kutzbord, que va a hablarnos del Ícaro, transformador de la materia. Y como punto de partida de lo que quiero contarles, lo primero que quiero explicar es que hay procesos que difícilmente se pueden explicar racionalmente aquí y que exigen una intuición y una manera de sentir que no son fáciles de traducir al mundo teórico. También quiero decirles que considero que la psicoterapia y la espiritualidad son dos caminos hacia una misma meta y que existimos a nivel emocional y también a nivel espiritual. Y estas son partes de un todo que están mutuamente entrelazadas. Así yo por lo menos lo he entendido y lo he vivido en mi propia vivencia. El camino espiritual indígena, que es el camino por el que yo fui elegido en esta vida, no está, digamos que no es un camino espiritual específico, por lo menos así lo entiendo yo. Aquí en esta foto estamos Winston, uno de mis maestros, Sacha, que fue mi mentor, que fue con quien empecé este proceso, y yo en una ceremonia hace muchos años. Entonces, como les decía, el camino espiritual indígena, por lo menos, no es un camino específico como el yoga y sus diferentes escuelas. En principio porque no podemos unificar las distintas visiones de los pueblos originarios de América en una sola propuesta, sin hacer un reduccionismo, que no tendría sentido. Además, las prácticas espirituales no están separadas de la vida cotidiana, es decir, no existe una vida secular, una vida religiosa y una vida espiritual o espiritualizada. Todo es manifestación del espíritu. Lo que llamamos actos cotidianos allí, como cazar, plantar, cosechar, bañarse, hacer el amor, está todo inseparablemente unido a una extensa red de interdependencias compuestas por las fuerzas animadas de la naturaleza y que a su vez vienen de la manifestación del gran espíritu o del creador. Es decir, el espíritu, el río es un espíritu haciendo experiencia de río, y el jaguar es un espíritu haciendo experiencia de jaguar, y el ser humano es un espíritu haciendo una experiencia humana, ¿no? Corporizada. En la selva, todos los seres, como acabo de explicar, portan un espíritu, y cada espíritu tiene diferentes medicinas que deben ser interpretadas correctamente y tratadas de igual forma para obtener bienestar y equilibrio. Dentro del camino espiritual indígena existe un capítulo aparte, que es ese de las ceremonias que utilizan plantas sagradas. Todas las tradiciones espirituales tienen, por llamarlo así, una tecnología de lo sagrado, inseparable de la cultura a la que pertenece. Los espacios ceremoniales son inseparables de la ingesta de medicina. Y ha sido así por miles de años, y los diseños le dan marco y han sido probados así durante todo este tiempo como los óptimos para contener la experiencia de quienes experimentan las ceremonias. Y esto se debe, para mí, a tres razones principales. Primero, la conducción de la ceremonia está hecha por un hombre o una mujer medicina o curandero, que ha pasado por iniciaciones, que ha pasado por dietas, por purgas, por purificaciones, y ocupa este lugar. Y que generalmente está acompañado por otras personas que ocupan lugares de relevancia en el sostén del proceso ceremonial y que también están calificados para hacerlos. El segundo principio de esto es que cada medicina tiene un diseño y una forma especial de expresar la cura y la comprensión sobre el espíritu de la propia medicina. Y esto tiene que ver con el tiempo y la duración de cada una de las ceremonias en cada una de las medicinas, así como las diferentes etapas que se suceden y cómo se honra y se acompaña la experiencia en cada una de ellas, y que la música siempre es intrínseca a la cura. Y el tercero, a que quienes conducen la ceremonia tienen muy claro que quien en realidad está al comando de todo es el Gran Espíritu, y es este el que ordena todo lo que sucede. En otras palabras, la medicina es vehiculizada y dirigida por el poder superior a través del diseño y el manejo de los tiempos que ofrece el contexto ceremonial, más la dirección específica de los servidores que trabajan en ella. Vamos a hacer una breve introducción ahora sobre qué son los ícaros. En la selva del Perú denominamos ícaro al canto
y a la melodía que utilizamos los curanderos para trabajar en nuestros rituales. No existe una traducción literal al idioma castellano y su significado en el plano operativo es mucho más profundo e importante. El canto del curandero es el arma curativa y es la sabiduría y el vehículo de la energía personal del curandero. Además es el símbolo de su poder y en mi caso, a diferencia de nuestros maestros, el contenido cognitivo de nuestros ícaros es completamente diferente en muchos casos al que podemos escuchar en la selva, ya que el microcosmos y el macrocosmos de cada curandero condiciona su icarada. El ícaro es parte fundamental de mi trabajo y resume mi conocimiento y mi experiencia, y este es el patrimonio curativo, es el arma de trabajo y es la herencia que se puede transmitir a los aprendices. Hay varias formas de distinguir los ícaros que se usan en las ceremonias y cada uno de estos ícaros tienen diferentes utilidades. Tenemos ícaros de invocación. Estos ícaros son llamadas a las fuerzas de la naturaleza, del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal, a las fuerzas espirituales aliadas para que acudan al trabajo o para icarar objetos, para levantar la medicina, para varios usos y varias formas. También tenemos arcanas. Estas canciones sirven para defensa espiritual y para protección espiritual. Son canciones que se cantan principalmente a las personas para investirlas de una defensa, en el caso que se vea que es necesario, o para cargar objetos también en la icarada. Tenemos también ícaros, simplemente, que son canciones para volar o para tratar algún tema en especial. Cada uno de estos ejemplos son utilizados en diferentes momentos de la ceremonia acorde siempre a lo que está mandando el espíritu o el transcurso de la cura. El contenido de los ícaros cuenta en muchas oportunidades lo que está pasando en el momento presente y acorde a las circunstancias desencadena la cura muchas veces, removiendo energías y removiendo emociones también. En otras oportunidades, a través del relato, cuando estamos cantando, podemos transformar lo que está sucediendo en el momento presente, ya que utilizamos la vinculación de la energía para ello. Y la eficiencia de esto depende en gran medida de la preparación que tiene el curandero a través de las dietas, que son procesos en los cuales estamos en la selva durante un periodo de tiempo, en aislamiento, simplemente contando con la presencia del curandero y tomando las plantas que son las que dan la medicina y son las que enseñan a trabajar en todo esto. La acción de icarar implica también cargar un objeto, implica cargar un objeto para luego ser remitido a la persona que va a recibirlo. Podemos icarar el tabaco para a través del humo poder transferir aquel mensaje o aquella información que queremos a la persona, o podemos icarar directamente objetos como las medicinas propiamente dicho, ¿no? Vamos a escuchar dos ejemplos de ícaros en donde podemos escuchar varias cosas.
Bien, este es un ícaro de invocación. Es un ícaro donde se utiliza normalmente en la apertura de las ceremonias para hacer un cierre del espacio, para protección, para invocar a las energías sanadoras. Es una llamada en donde en este caso pues podemos escuchar que hay una mezcla de sincretismos, ¿no? Donde se llaman a las vírgenes, se llaman a los santos y se llaman algunas plantas también a trabajar. Vamos a escuchar uno más. Como un rayo encima de pañito así, va limpiando el cerebro, va curando la mente, aclarando ideas, aclarando el corazón, va limpiando con control, va limpiando contigo, como un rayo encima de tamaño va limpiando la sangre, va limpiando el cuerpito, poderoso tronco y lindo, grandero rojo, lindo tamo y lindo, para el y más, no me olviden. Bien, en esta Icarada suceden varias cosas. En esta Icarada se está llamando a unas plantas determinadas y se está dirigiendo la acción de las plantas en el sentido oportuno en ese momento, ¿no? Se está dirigiendo la energía a cumplir una función por parte de cada una de estas plantas. Bien. ¿Dónde se consiguen las plantas? ¿Dónde se consiguen los ícaros? Bueno, esta es una foto tomada hace mucho tiempo en un sitio donde en ese cartel dice tambo para dieta antigua, Mayantuyacu. Mayantuyacu es un centro donde está el maestro Juan Flores, al cual hace muchos años que no voy, no sé si sigue estando este lugar. Vale, este es un tambo que está al fondo de todo en la chacra, en donde solíamos dietar. Este es un tambo muy aislado, en el medio de dos quebradas, y esto debe ser en el año 2001, 2002, y ya dice en ese cartel tambo para dieta antigua, es decir que ahí todavía se distingue ese sitio como si se dietara hace mucho tiempo atrás, ¿no? Como si se dietara de la forma tradicional. Las dietas, bueno, son los periodos de tiempo, como les expliqué, donde uno pasa en ese lugar pues muchos días tomando plantas. Y
el río pasa por ahí abajo, uno se baña en el río y solamente ves a personas cuando te acercas a la maloca principal para tomar tu ceremonia y luego vuelves a tu tambo y allí estás noche y día pues con las plantas que estás tomando. Un maestro no transmite a su aprendiz, en la selva por lo menos, donde nosotros hemos aprendido. A veces hablo en plural porque tanto Nacho como Esteban tenemos una formación similar, con los mismos maestros y en periodos de tiempo similares. Así que en la selva un maestro no transmite a su aprendiz técnicas e instrucción formal, sino que te acompaña y te guía para que captes el conocimiento que te está predestinado. Como parte de la enseñanza, vas siguiendo sus ícaros para que puedas ir cantando. Y cada curandero es dueño de sus ícaros, como es dueño de su experiencia y sabiduría, por haberlos recibido a su vez de sus maestros o directamente de la naturaleza. En mi caso particular fue de esta manera. Durante los años que estuve aprendiendo, tuve la fortuna de que mis maestros me habilitaron para cantar sus ícaros, estando en ceremonia junto a ellos en primera instancia, y luego me apoyaron para que cante solo, impulsando las ceremonias. Posteriormente, a través de las dietas, comenzaron a llegar inspiraciones y fragmentos de ícaros durante las ceremonias que poco a poco se fueron manifestando dentro de mí hasta tener su forma completa y poder ser cantados. Y de alguna forma, cuando esto sucede, ocurre un proceso de... Nosotros ya lo decimos que tiene como un sello, que una vez que uno recibe un ícaro, puede volver a repetirlo tantas veces como sea necesario porque se queda fijado dentro de nosotros. Hay otro tipo de ícaros que son oportunos, que simplemente son melodías o cantos que aparecen en un momento para una situación determinada y luego ya no vuelven a aparecer nunca más. Otros, sin embargo, sí quedan fijos y sí se pueden repetir y repetir, muchas veces se pueden transmitir a otras personas también. Algunas veces, particularmente, he sentido que han llegado a través de sueños también, durmiendo en la noche, en los tambos, durmiendo en la noche en casa inclusive. Suena música, me suena música en la cabeza, os nos suena música en la cabeza y son como sueños, pero son sueños cantados, ¿no? Y uno cuando se despierta cantando y aparece fija la melodía o la impronta del ícaro, sin que uno tenga voluntad sobre esto, sino que simplemente es como tener una antena que está recibiendo FM, digámoslo de alguna manera, ¿no? Y así sucede también en las ceremonias muchas veces, en donde se recibe información especial para una persona o se recibe mensajes que deben ser oportunos para cada persona durante la ceremonia. También, por mi experiencia, realizando ceremonias en países de habla no hispana, he comprobado que ni las palabras ni la comprensión del texto del ícaro son imprescindibles, pero sí la melodía y que el curandero siente y comparta el espíritu del ícaro. Por ejemplo, cuando cantamos para aliviar a una persona en un país de habla no hispana, por lo menos en mi caso yo canto en español y algunas palabras en quechua, cuando se canta para aliviar a una persona, la persona recibe el alivio aunque no entienda lo que se está cantando. O cuando cantamos para reintegrar a una persona que se ha disgregado, que se ha separado mucho de ella, cuando volvemos a cantar para volver a integrar su espíritu dentro de él, la persona reintegra aunque no entienda qué se está cantando, ¿no? La persona se recupera y recupera su ser, aunque no entiende lo que se canta, porque lo que se está efectuando es una transferencia energética en eso. Bien, como vieron, los ícaros poseen una letra muy simple, aludiendo a determinadas plantas, animales, elementos del paisaje que son inspiradores. En algún caso hemos escuchado algo sobre el lago Titicaca. Ese es un ícaro que recibí en un viaje que hice al lago Titicaca y estando allí, pues llegó esa melodía, ¿no? Animales o simbolismos. Además, en mi caso particular, en nuestro caso particular, creo yo, de Hermanosis, muchas veces utilizamos el humor como un recurso para descontracturar las ceremonias. Nosotros sentimos que el humor es un recurso muy válido en algunos momentos de la ceremonia para muchas personas para poder aliviar, ¿no? Para poder aliviar aquello que está sucediendo en muchas oportunidades. También la educación emocional forma parte de los recursos de nuestra icarada que se incluyen en las letras de los ícaros. En muchos ícaros también, como dije antes, incluimos el sincretismo cristiano, judío, alusiones bíblicas. La mayor parte de ellos están cantados en quechua, en castellano y algunos en hebreo también. Algunos son solo melodías monocordes y muy repetitivas, son como hipnóticos,
Esto es con ánimo de permitir que el viaje interior se realice, que el viaje chamánico se realice. Y estas melodías monocordes proporcionan simplemente un fondo musical para que se pueda expandir lo que está sucediendo. Vamos a entrar ya más en materia sobre cómo inciden y cómo nos modifican los ícaros desde diferentes aspectos. Voy a exponer 3 aspectos de cómo funciona esto. Un aspecto energético, un aspecto fisiológico y un aspecto psicológico y espiritual. Primero quisiera explicarles el aspecto energético. Quisiera explicaros que nuestra energía puede proporcionar una transformación encaminada a la salud. Podríamos decir que los ícaros, al igual que los mantras en las tradiciones orientales, influyen en determinados centros energéticos mediante la vibración sonora, modulando así la función orgánica del cuerpo. Recientemente, luego de entrar en un estudio de grabación por primera vez, descubrimos también que nuestra afinación natural al momento de cantar, en particular la de nosotros 3, está en 432 hercios, cosa que nosotros no sabíamos que estaba sucediendo, porque tampoco sabemos mucho de música. Y resulta que, bueno, estos 432 hercios, esta afinación es la afinación natural y tiene efectos profundos sobre la conciencia y también a nivel celular de nuestro cuerpo. Es importante ir más allá de las apariencias y entender que cada pensamiento que tenemos y cada emoción que expresamos cuando estamos cantando durante la cura es energía manifestada en una forma o en un modelo concreto. Por ejemplo, la emoción del perdón corresponde a un modelo, igual que la emoción de la alegría a otro modelo y la sensación de la compasión a otro modelo distinto, y así sucesivamente. A través de los modelos energéticos que forjamos a partir de nuestro pensamiento y de nuestras emociones, contribuimos a los procesos naturales de curación en nosotros y en los demás también durante la ceremonia. El cuerpo no es solamente una realidad material. Para comprender cómo nuestros pensamientos y emociones pueden afectar nuestro cuerpo, debemos reconocer que este no es solo físico. Einstein postuló que la materia y la energía son aspectos equivalentes e intercambiables de una sola realidad subyacente en un campo universal. Esto implica que todo es energía en diversos estados de vibración y movimiento. No es demasiado difícil de imaginar, por tanto, que puesto que nuestros pensamientos y emociones son modelos de energía y nuestro cuerpo está constituido por campos energéticos interactivos, esta energía y la de nuestros pensamientos y sentimientos es la que es afectada durante la icarada. Además, la energía corporal y la energía espiritual no son independientes entre sí. Cuando nuestro cuerpo se cansa, el rendimiento espiritual es imposible o bien posible solamente con un gran esfuerzo. Y viceversa, el esfuerzo espiritual produce un cansancio corporal también. Entonces, los principios rectores de este proceso son, primero, el conocimiento que localiza e ilumina lo que queremos. Segundo, el amor que nos vincula a lo que queremos hacer. Tercero, la voluntad con la que actuamos sobre lo que queremos actuar. Y cuarto, el espíritu que guía nuestro camino, nuestro conocimiento, el amor y la voluntad. Vamos a hablar ahora del aspecto fisiológico. Pero ¿cómo se efectúa la transferencia de nuestros pensamientos y emociones y cómo afectan a otras personas, cómo alteran los modelos de energía que integran los cuerpos? Yo aún no tengo todas las respuestas para esto, pero la ciencia me dio algunas explicaciones que nos dan alguna pista. Sabemos, por ejemplo, que cada célula del cuerpo humano puede transmitir ondas de radiación electromagnética que son medibles en forma de la luz gamma ultravioleta y en forma de la luz gamma infrarroja. Esas ondas de radiación transmiten información, tanto en el interior de la célula como fuera de ella, para comunicar datos a otras células implicadas en los procesos vitales. El cuerpo humano está integrado aproximadamente por dos terceras partes de agua. La modificación de los campos de energía vinculada al agua puede alterar la estructura, lo que puede tener una profunda influencia sobre las células del cuerpo. Parece ser que el agua estructurada almacena además información que los sistemas orgánicos pueden leer. Este fenómeno encierra implicaciones trascendentales para la curación, puesto que las células del cuerpo humano contienen y están rodeadas de agua. Así, los pensamientos y las energías curativas pueden estructurar el agua extracelular e intracelular, lo que a su vez afecta la distribución de la carga eléctrica de la membrana celular. Esto favorece claramente la transformación y la sanación. Y así lo hemos comprobado mediante muestras de sangre que podemos ver en un trabajo con microscopía de campo oscuro que realizamos nosotros. Y aquí lo que podemos ver es una muestra de sangre antes de la icarada. Lo que podemos ver son eritocritos aquí como están apelotonados unos encima de otros.
Y se hizo otra toma después de la Icarada, en donde vemos cómo vuelve el orden a los eritrocritos y cómo vuelven a alinearse. Se ve mucho mejor el aspecto de la sangre en este caso. Bien, y por último el aspecto psicológico y espiritual. El Ícaro es el hilo conductor de la ceremonia de ayahuasca, es el que guía y es el que va construyendo y modulando la experiencia. Llega allí donde tiene que llegar y despierta junto a la medicina diferentes aspectos de la conciencia y uno en especial desde mi punto de vista, lo que se llama la inteligencia espiritual. Por eso voy a explicarles antes rápidamente qué es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es un poder innato del ser humano, pero que, como ocurre con todo lo que es innato, exige un desarrollo y una ejercitación para que pueda florecer y desarrollarse en su plenitud. La sensibilidad espiritual o espiritualidad es esencialmente una transformación de la persona y esta exige una labor sobre uno mismo y un trabajo sobre el propio yo. Según los profesores Zohar y Marshall, que son los que acuñaron este término de inteligencia espiritual, la inteligencia espiritual es la que complementa la inteligencia emocional y lógica racional y faculta para afrontar y trascender el sufrimiento y el dolor, y para crear valores, da habilidades para encontrar el significado y el sentido de nuestros actos. Ambos descubrieron que cuando las personas efectúan alguna práctica espiritual o hablan sobre el sentido global de sus vidas, las ondas electromagnéticas en sus cerebros presentan oscilaciones de hasta 40 MHz a través de las neuronas. Estas oscilaciones recorren todo el cerebro, pero presentan una oscilación mayor y estable en el lóbulo temporal, que es también el que es afectado durante la ceremonia de ayahuasca. Según Zohar, la inteligencia espiritual activa las ondas cerebrales permitiendo que cada zona especializada del cerebro converja en un todo funcional. La inteligencia espiritual permite pues acceder a los significados profundos y a plantearse los fines de la existencia y las más altas motivaciones de esta. La inteligencia del yo profundo es la que se enfrenta a las graves cuestiones de la existencia y a través de ella busca respuestas creíbles y respuestas razonables. En este apartado particular quiero hacer una referencia al resultado de una parte de mi trabajo con algunos clientes de mi gabinete de psicoterapia que no tenían ningún conocimiento acerca de la ayahuasca ni ningún interés en particular en la trascendencia o en la espiritualidad antes de iniciar este proceso. El proceso está diseñado para educar y despertar la inteligencia espiritual, uniendo las experiencias ceremoniales de los pueblos nativos amazónicos y la metodología del enfoque humanista de la psicología, en especial el análisis transaccional y el counseling, para luego trabajar sobre los desafíos a transformar en el día a día. En concreto, mi propuesta hacia ellos fue realizar un número pautado previamente de sesiones de psicoterapia individual en consulta, sumando a la participación en 2 retiros intensivos de hermanosis que comprenden cada uno de ellos 2 ceremonias de ayahuasca y una ceremonia de tabaco. Apoyándome en esta base, la base de la inteligencia espiritual, y mi comprensión sobre cómo actúan las ceremonias, las medicinas, los ícaros, trabajamos 3 ámbitos de la vida de estas personas. El primero fue la relación consigo mismos y la angustia que le generaba el pensamiento existencial crítico. El segundo es la relación con los demás y su realidad. Y el tercero fue la relación con el momento presente y su tiempo de vida. Por mi parte, en esas ceremonias, los ícaros, de gran parte, uno de ellos lo escuchamos recién, por mi parte, en esas ceremonias, los ícaros de gran parte de las ceremonias y las sopladas fueron dirigidos directamente al trabajo con ellos, a sus objetivos personales y a asistirlos en los puntos que les generaba resistencias y angustias y a ayudarlos en el motivo concreto de la consulta de cada uno respectivamente. Toda mi intención estuvo depositada en un doble movimiento que fue necesario para alcanzar el objetivo mencionado. Primero fue un proceso de interiorización y simultáneamente un movimiento para superar el ego, para abrirse mejor a los otros. El resultado que observé de esta propuesta fue el siguiente. Los participantes adquirieron una sensación de mayor capacidad de situarse a sí mismos con respecto a los rasgos existenciales de su condición humana y el significado de su vida. También adquirieron una sensación de mayor capacidad de situarse respecto al significado de la muerte y del destino final del mundo físico y del mundo psicológico. Adquirieron también una sensación de mayor poder para trascender el mundo físico y cotidiano y para tener una percepción más elevada de sí mismos, así como del mundo circundante. Los participantes también relatan que al final del proceso sintieron una transformación que les dejó recursos que les permiten solucionar problemas de la vida y comportarse de modo más virtuoso y asumir las responsabilidades de la vida mejor. Afirmaron sentirse también más abiertos y permeables y capaces de conectar con el fondo de los otros y dispuestos a tener un tipo de relaciones sociales más profundas y penetrantes. En todo esto, los ícaros jugaron un papel fundamental,
pues todas las letras estaban cargadas de connotaciones al respecto para trascender el ego y abrirse a los otros, a la naturaleza y a todo cuanto existe, sin obviar la importancia de las ceremonias y de las plantas, por supuesto. Creo que los ícaros son más que una habilidad de la mente, porque conectan lo personal con lo transpersonal y el yo con el espíritu. Los ícaros tienen una enorme capacidad de conexión con todo lo que existe. Conectan la mente con la sabiduría, que es lo que nos habla de lo trascendente, porque cuando trabajamos con ellos somos capaces de intuir los elementos que unen, sobre todo, y lo que subyace a todo y lo que subyace a todos, y lo que permanece más allá de todas las individualidades. Bueno, y para terminar, Jung dice que conectarse con lo sagrado es verdadera terapia. Cuando uno se siente conectado al espíritu, se siente liberado de muchas cosas. Y Frankl dice, la dimensión espiritual es la que nos ayuda principalmente a poder integrar las experiencias dañinas de existencia y desarrollar una vida psicológicamente sana. Muchas gracias.